presentamos lo nuevo en noticias. 88.4, la cuarta transformación. Oh, 88.4 FM. Tú eres el cambio. 88.4 transformación. La radio que todos escuchan. ¿Qué tal, amigos y amigas? Los saluda Sergio Hernández Martínez. Bienvenidos a una transmisión más. Esta es 88.4, la cuarta transformación, que en estos momentos iniciamos. Para todos ustedes, informaciones frescas, veraces y oportunas en Ciudad Nezahualcóyotl y para todo lo que es el Valle de México y República Mexicana, hasta donde nos permiten llegar, entrar a sus hogares. Mil gracias por dejarnos llegar hasta donde usted se encuentra en estos momentos, en los lugares más apartados, en donde ustedes no tienen ni la menor idea. Tal vez bajo de un árbol, tal vez a la sombra de una cabaña, tal vez en los lugares en donde, mientras que ustedes están realizando alguna labor de campo, del campo, no sé, cosechando, arando, revolteando la tierra, o estar haciendo algún otro tipo de trabajo como mecánico, carpintería, albañil o cualquier empleo digno que ustedes estén realizando. Reciban, amigos nuestros, en estos momentos un cordial saludo de parte de su amigo y servidor Sergio Hernández Martínez, que en estos instantes iniciamos con las informaciones para todos ustedes. Me es grato estar acompañándolos en estos momentos. Bien, pues vamos a dar inicio en este día, amigos y amigas, con la imagen que tenemos aquí a nuestro extremo. Se trata de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien aseguró que para cumplir con los compromisos del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TECMEC, en materia laboral, no es necesario hacer otros esfuerzos legislativos, pues solo se requiere cumplir con la Ley Federal del Trabajo. Cumplir con los elementos laborales del TECMEC es cumplir con la Ley Federal del Trabajo y la reforma laboral aprobada por el 1 de mayo, es decir, una forma parte de la otra, y eso hay que irlo aclarando muy bien, porque pareciera que se quieren hacer de repente esfuerzos para cumplir con el tratado comercial sin asociar que realmente el cumplimiento del apartado laboral pues pasa por el cumplimiento de la reforma laboral, declaró la funcionaria federal ante los senadores en el marco de la reunión virtual con integrantes de la Comisión Especial del Seguimiento a la Implementación del TECMEC y del Trabajo y Prevención Social del Senado. La secretaria Alcalde Luján hizo un recuento de la afectación que la pandemia de COVID-19 ha generado en el cumplimiento de diversos ordenamientos de la reforma laboral. Al respecto, informó que con el fin de que los sindicatos modifiquen sus estatutos y reconozcan la legitimidad de sus dirigencias a fin de que estén en concordancia con el nuevo modelo laboral que impulsa esta administración, las juntas locales decidieron ampliar los plazos del cumplimiento y esto se realizará entre 17 y 45 días después de que la entidad federativa donde se encuentra el sindicato entre en semáforo epidemiológico verde. Dijo que ante la imposibilidad de hacer asambleas, el Consejo de
implementación estableció prórroga ambos plazos por 17 días hábiles y 45 días hábiles a partir de que las entidades federativas se encuentren en semáforo verde. Entonces todavía va a haber un plazo importante para permitir que estas circunstancias no se hagan de hecho, sino que realmente se hagan las asambleas, se modifiquen los estatutos y se pueda dar cuenta a las autoridades laborales. Resaltó que la importancia del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no solo garantiza la democratización de la vida sindical, sino también abonará a la conciliación de los conflictos. Mencionó que en México hay 2.048 sindicatos vigentes con registro federal, de los cuales 1.754 ya modificaron sus estatutos, lo que representa el 85.6%. Sin embargo, la secretaria del Trabajo detalló que solo el 9.5% de los 14.000 sindicatos con registro local, es decir, 1.343, han cambiado sus estatutos. Vamos a escuchar lo que dijo la licenciada al respecto, la secretaria del Trabajo al respecto, para que de esa manera nosotros demos continuidad en este momento de todo lo que se mencionó en la presentación de la reforma laboral de implementación del TECMEC ante el Senado. Escuchemos lo que nos dijo. Pues forma parte de la columna vertebral del nuevo tratado. Como ustedes saben, incluso hay un anexo específico de los compromisos asumidos por México frente a nuestros socios comerciales. Y lo interesante que queremos hoy plantearles es cómo estos compromisos del TEMEC se empatan con la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del año pasado, e incluso la reforma constitucional que previamente ya se había aprobado desde febrero de 2017, y también los tratados internacionales que se habían ratificado con anterioridad, pero que también esta misma legislatura ustedes aprobaron dos muy importantes. Entonces tenemos una presentación que vamos a ir aquí mostrando. No sé si... ¿Quién es el...? Acá está, Esteban es el mero mero. Adelante. Bueno, aquí podemos mostrarles cuáles, dentro de estos grandes pilares de la reforma laboral y del nuevo modelo laboral, cómo estos se encuentran plasmados en la Ley Federal del Trabajo, pero también en el anexo 23A del TEMEC. Cuando hablamos, por ejemplo, de libertad sindical, este principio a través del cual debe garantizarse el derecho a crear un sindicato, a afiliarse o no, porque esta libertad es no solo el poder crear un sindicato, el poder afiliarse a uno, sino también la posibilidad de decir yo no quiero y yo no puedo ser obligado a pertenecer a un sindicato. En ese sentido, se estableció en la Ley Federal del Trabajo el artículo 358, pero también vemos esto presente en el anexo 23A. Cuando hablamos también de libertad sindical, el hecho de que los patrones y el gobierno no puedan intervenir en la vida interna de los sindicatos, lo vemos plasmado en la Ley Federal del Trabajo y también lo vemos en el anexo 23A. En el segundo gran pilar de esta reforma, que tiene que ver con la negociación colectiva auténtica, vemos por un lado el voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores para elegir a sus dirigentes, pero no únicamente para elegir a los dirigentes, sino también para aprobar sus contratos colectivos. Es decir, es realmente una participación activa dentro de la misma negociación a partir de los contratos iniciales o de las revisiones cada 2 años que se vayan celebrando. Esto también forma parte de la Ley Federal del Trabajo y a su vez del anexo 23A. El elemento
que se ha hablado bastante de legitimación de contratos colectivos. Voy a detallar más adelante cuál es la importancia de este elemento, pero esta parte de legitimación y aprobación mayoritaria de los contratos colectivos también se encuentra en la Ley Federal del Trabajo y en el anexo 23. Y en el caso de la justicia laboral, la creación de los centros de conciliación y registro laboral, como la creación de los tribunales laborales, también son elementos que se encuentran en estos dos elementos jurídicos, tanto la Ley Federal del Trabajo como el Tratado Comercial. Aquí también mostramos cómo a partir de varios convenios ratificados, el último del 98 y varios más que ya se habían aprobado y ratificado en su momento, hoy forman parte también del capítulo 23 y de los compromisos asumidos por México. Libertad de asociación y reconocimiento efectivo de derechos de negociación colectiva, ¿no? Que es el último aprobado por la legislatura de la cual ustedes forman parte. Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio y obligación efectiva del trabajo infantil y la prohibición inmediata de sus peores formas. Estos son convenios de la OIT ratificados por México, es decir, compromisos y obligaciones adquiridas por el Estado mexicano que forman parte de la reforma y la implementación de la reforma laboral. Entonces, dicho esto, lo primero que quizá consideramos muy importante entender es cumplir con los elementos laborales del TEMEC es cumplir con la Ley Federal del Trabajo y la reforma laboral aprobada por el 1 de mayo. Es decir, una forma parte de la otra y eso hay que irlo como aclarando muy bien, porque pareciera que se quieren hacer de repente esfuerzos para cumplir con el tratado comercial sin asociar que realmente el cumplimiento del tratado comercial y del apartado laboral pues pasa por el cumplimiento de la reforma laboral. Entonces, si pudiéramos nosotros de manera muy breve explicar ¿de qué trata la reforma laboral? Lo haríamos en estos 3 ejes que hemos presentado ya en varias ocasiones. La primera tiene que ver con el cambio radical en la impartición de justicia. La idea es acabar o eliminar eventualmente las juntas de conciliación y arbitraje, tanto la Junta Federal como las juntas locales, estos órganos tripartitos que se crearon hace muchos años, pero que realmente fueron perdiendo eficacia, independencia, se volvieron, estos juicios ya muy engorrosos, donde incluso los propios abogados empezaron a acudir a varios trucos y finalmente lo que acabó sucediendo es que los juicios hoy en día duran 2, 3, 4, hasta 10 o más años en resolverse. Y eso no solo para la justicia federal, sino también para la justicia local en materia laboral, sobre todo si uno piensa que no hay necesidad de que haya esta excepcionalidad en materia laboral como no existe en materia penal, en materia administrativa, civil, cualquier otro tiene tribunales dependientes del Poder Judicial y esta circunstancia no existía para el mundo del trabajo. También sobre esto, pues hay una lógica de control del Ejecutivo sobre los procesos laborales. Por eso la importancia de eliminar el modelo de las juntas de conciliación y arbitraje y apostar a la creación de tribunales laborales especializados que dependan del Poder Judicial y que puedan garantizar esta autonomía. Eso por un lado
es importante, pero por el otro entender que no nada más es el hecho de quién va a impartir ahora justicia, sino que todo el procedimiento laboral cambia. Son juicios orales en presencia de juez, muchísimo más cortos, los plazos son más cortos porque lo que se trata es que sea realmente una justicia expedita y tiene un elemento fundamental, que es la conciliación previa a juicio. Es decir, este modelo laboral le apuesta en gran medida a que parte de los asuntos, la gran mayoría de los asuntos, idealmente, puedan resolverse sin la necesidad de llegar a los tribunales, sin la necesidad de acudir frente a un juez, que realmente puedan hacerlo en una mesa de negociación con expertos en materia de conciliación que permitan que haya un acuerdo y que ambas partes puedan resolverlo a través del diálogo y la concertación. La gran apuesta es que de hacerse esta conciliación de manera profesional y de entenderse la importancia por parte de las partes, solamente aquellos juicios que no pudieron ser resueltos a través de la conciliación llegarán a juicio. Este elemento de la conciliación es un elemento obligatorio, es decir, las partes tienen que acudir a los centros de conciliación y en caso de no conciliar, tendrán una constancia de no conciliación que van a requerir para poder presentarse frente a los tribunales. Hay excepciones sobre todo cuando se trata de violencia laboral, de acoso, ahí no hay una necesidad de presentarse primero en el centro de conciliación, pero en todos los demás sí la hay. Entonces, uno de los grandes cambios tiene que ver con el acceso a la justicia, a tribunales especializados, pero también a juicios mucho más cortos que le apuesten a la conciliación. Entonces, ese es uno de los elementos fundamentales. El segundo elemento tiene que ver con la democracia sindical y la negociación colectiva auténtica. Cuando hablamos de democracia sindical, hablamos de la posibilidad, como decíamos anteriormente, no solamente de que se pueda crear un sindicato, que se pueda formar cumpliendo con los requisitos de ley, sin la necesidad de estos mecanismos tortuosos históricamente, donde pues era muy complicado poder obtener un registro sindical. Parecía pues que todo eso era prácticamente imposible, el crear una nueva organización. Entonces, por un lado pasa por esto, pero también, y uno de los elementos más importantes y más conocidos de la reforma, es justamente el garantizar que el voto sea libre, sea secreto, sea directo y sea personal. Es decir, acabar con la posibilidad de que se puedan elegir dirigentes a través de delegados, ¿no?, de intermediarios que acaban eligiendo al secretario general o al dirigente, o que estas elecciones pudiesen hacerse a mano alzada, como también sucedía. Entonces, garantizar que todas las organizaciones tengan estos mecanismos democráticos en sus reglas internas, en sus estatutos. Elegir no solamente elegir de manera libre, no solamente pasa por el voto personal libre, directo y secreto, también pasa por el cumplimiento de plazos con convocatorias abiertas, con la posibilidad de ser electo, no solo de elegir, sino también de ser electo, y de que no existan en los propios estatutos, digamos, estos mecanismos que acaban excluyendo a trabajadores de la posibilidad de ser electos. Pasa también por el hecho de tener padrones confiables y padrones que también sean públicos para los propios participantes. Pasa por el hecho de contar con la posibilidad de tener lugares neutrales donde no haya esta coacción. En fin, son esta serie de elementos que se requieren para poder garantizar la democracia en las elecciones.
La reforma establece el voto personal libre, directo y secreto para elegir a los dirigentes, pero también en dos momentos posteriores. Uno es cuando se firma un nuevo contrato colectivo, los trabajadores deben aprobar estas esta firma de contrato colectivo inicial. Pero también cada 2 años en las revisiones contractuales, recordemos que tenemos dos tipos de revisiones, las salariales que son anuales y las contractuales que son cada 2 años. En estas revisiones cada 2 años también los trabajadores deben participar porque deben aprobar lo que en su caso los dirigentes negociaron. Y finalmente también se establece el voto personal libre, directo y secreto para la legitimación de contratos colectivos. Aquí me detengo de manera muy rápida para explicar este procedimiento. Este procedimiento, que como ya señalamos, no solamente forma parte de la Ley Federal del Trabajo, sino específicamente del capítulo 23A, es un procedimiento que se estableció para todos los contratos colectivos firmados con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma. Todos los contratos, ya sea federales o locales, que se hayan firmado, tienen que pasar por este proceso de legitimación. Se parte del supuesto de que en una cantidad importante, no podríamos establecer el porcentaje, muchos hablan de 80%, quizá sea menos, quizá sea más, pero hubo muchos contratos colectivos que se firmaron sin el consentimiento de los trabajadores. Al no necesitar su aval, entonces había un contrato que se firmaba entre un sindicato y una empresa, incluso muchas veces sin siquiera tener trabajadores, y esto se hizo sin la posibilidad de que los trabajadores estuvieran de acuerdo con el contenido del contrato e incluso con el sindicato que los estaba representando en su momento. Ahí, y ustedes han escuchado mucho de los contratos también de protección patronal, que son muchos contratos que se firman, pero que no se revisan. Incluso muchos de ellos los podemos ubicar porque tienen las mismas condiciones que la propia Ley Federal del Trabajo, es decir, no se negocia más allá de eso. Que si es salario mínimo, es decir, tienen los mínimos de ley y no son contratos que se revisen o que estén vivos o que haya una verdadera negociación y un equilibrio en estos espacios, sino que simplemente se depositaron para proteger que no llegara otro sindicato a poder solicitar la firma de contrato colectivo. Entonces hay muchos contratos todavía de protección y a través de este mecanismo de legitimación de contratos colectivos se pretende hacer como una especie de limpia. Entonces, hacia adelante vamos hacia el voto personal libre, directo y secreto, hacia garantizar que ningún contrato colectivo se firme sin antes consultar a los trabajadores, pero todo lo que viene atrás deberá pasar por este proceso de consulta. En este proceso de consulta hay dos características muy importantes. El primero es que no es un proceso que se lleve, que se pueda llevar de manera, digamos, independiente, sino que se tiene que dar aviso a, en este caso, a la Secretaría del Trabajo, y una vez que exista el Centro Federal, al Centro Federal de Conciliación y Registro, se da aviso y tiene que haber presencia ya sea de inspectores laborales o, si así lo determina el sindicato, puede también optar por notario público. Pero tiene que haber una certeza de que los trabajadores fueron consultados y no basta con que hayan sido consultados, hay que darles su contrato colectivo en físico, porque por absurdo que parezca, una enorme cantidad de trabajadores no conocen sus contratos colectivos. Entonces el procedimiento consiste en entregar físicamente el contrato colectivo y con la presencia de autoridad laboral se hace una consulta para preguntar si se está de acuerdo o no se está de acuerdo
en el contenido del contrato colectivo. Y si la gran mayoría no está de acuerdo, pues entonces ese contrato colectivo deja de tener vigencia, deja de existir, digamos, y se protege para todos los trabajadores que hayan formado parte de ese contrato colectivo sus derechos adquiridos. Es decir, todo lo que se haya reconocido en esos contratos colectivos se seguirá reconociendo, pero de manera individual. Y esto también abre la puerta a la posibilidad de que otro sindicato, incluso ese mismo, si se pone, digamos, las pilas y se gana por lo menos el 30% de legitimidad frente a la gente, entonces pudiese nuevamente solicitar la firma de un nuevo contrato colectivo. Entonces, con este procedimiento, como ustedes pueden ver, vamos a lograr legitimar o corroborar que los trabajadores conocen sus contratos colectivos, conocen a sus sindicatos, conocen sus condiciones laborales y están de acuerdo con ellas. Para este procedimiento existe un plazo de 4 años, nada más que ese plazo inició el 1 de mayo del año pasado, es decir, ya queda pues poco menos de 3 años para que todos los sindicatos puedan legitimar sus contratos. Y finalmente la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el tercer gran pilar de esta reforma, que tiene pues tres tareas importantísimas. La primera tiene que ver con la parte de registros de sindicatos y depósitos de contratos colectivos. Esto será fundamental porque ya no se hará de manera estatal o local, donde muchas veces ahí es donde se encuentra la mayor dificultad para poder crear un sindicato. Eso ya será de manera centralizada, y eso tiene que ver no solamente con la creación de sindicatos, sino incluso con la propia modificación de las reglas internas. Por el otro lado, se encargará de los depósitos de contratos colectivos, es decir, será la autoridad encargada de garantizar que si se llega a depositar un contrato colectivo por haberse firmado entre un sindicato y una empresa, previamente debió haberse garantizado la legitimidad de los trabajadores, y esto se demuestra a través de una constancia de representatividad, a diferencia de ahora, del proceso ahora, donde se puede firmar un contrato colectivo. Eso ya no se puede hacer bajo las nuevas reglas. Debe antes acudirse a la autoridad laboral, en este caso al Centro Federal, a comprobar que por lo menos el 30% de los trabajadores están de acuerdo con que ese sindicato firme a su nombre un contrato colectivo. Acudirá al Centro Federal, le demostrará que el 30% está de acuerdo en que este sindicato lo represente, y después de un procedimiento de dar vista para ver si no hay otros sindicatos interesados, emite la constancia de representatividad. Con esa constancia de representatividad, entonces sí, el sindicato puede firmar un contrato colectivo, y una vez que se firme ese contrato colectivo y sea aprobado por los trabajadores, se puede depositar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es decir, este centro también tiene la importancia de garantizar estos procesos de consulta y estos procesos democráticos. Y finalmente tiene la función de la conciliación a nivel federal. Cuando hablamos de los procedimientos federales, a veces hay confusión y se piensa que son todas las ramas, pero la gran mayoría de los asuntos que se llevan en el centro, en las juntas federales de conciliación y arbitraje, y muchos que llegarán al Centro Federal, tienen que ver con las propias instituciones públicas. Son asuntos con el Seguro Social, son asuntos
incluso muchos que tienen que ver con afores. Entonces, todo esto también tiene que ver con una estrategia específica de agilizar por parte de las instituciones públicas la posibilidad de la conciliación, que hoy parece una puerta cerrada, incluso porque en la administración anterior se emitió un decreto donde prácticamente se les prohibió a las instituciones, al Infonavit, al IMSS, que pudieran conciliar los asuntos laborales. Entonces prácticamente todos los asuntos se litigan hasta el último momento, y esto realmente nos ha generado una problemática y le ha generado una problemática a las juntas. Esto se supera gracias a la reforma laboral, que al contrario de ese decreto, lo que hace es obligar a las partes, en este caso, si se trata de una institución, también lo hace, a intentar resolver el conflicto primero a través del diálogo. Entonces, finalmente me voy más rápido para decirles de todo esto que hemos hecho. Primero decir que se formó el Consejo de Implementación para la Reforma Laboral, este órgano muy importante donde está el Poder Judicial, está la CONAGO, está la Secretaría de Hacienda, y está, la Secretaría del Trabajo, y esto nos ha permitido ir realmente coordinando todos los esfuerzos para hoy poder decir que estamos en condiciones este año de iniciar con la primera etapa. Cuando hablamos de estatutos de sindicatos, con registros federales aproximadamente tenemos 2.048 sindicatos vigentes, es decir, que tienen vida, que han tenido modificaciones actividad en los últimos años. De esos 1.754 ya modificaron sus estatutos, ¿no? Ya no solamente la parte de voto personal libre, directo y secreto, también todas las obligaciones en materia de rendición de cuentas con sus afiliados, y también este elemento fundamental para poder lograr que muchas más mujeres participen en las directivas sindicales. Toda esa parte ya fue modificada en 1.754 registros federales, es el 85%, poquito más, y hay un reto gigantesco en los sindicatos con registro local. Como pueden ver, de aproximadamente 14,000 sindicatos con registros locales, hoy 1.343 han modificado sus estatutos, lo que representa poquito más del 9%, 9.5%. Entonces, aquí está un reto en el cual queremos compartir con ustedes y llamar su atención. Ahora bien, hay que decir también, adelante, que ahora sí que la modificación de los estatutos, pues sufrió también esta situación de la pandemia. ¿Y por qué lo decimos? El vencimiento que establecía la Ley Federal del Trabajo era para el 9 de abril y para el 1 de mayo, para las reformas estatutarias, esta obligación de los estatutos de hacer sus asambleas y de modificar sus reglas. Se vencían para entonces. Obviamente se vino la pandemia y por esa circunstancia no solamente los sindicatos no podían hacer las asambleas, sino también las autoridades laborales cerraron. Prácticamente todas las juntas locales suspendieron plazos, y por eso el Consejo de Implementación estableció el poder derivado de la emergencia, prorrogar ambos plazos por 17 días hábiles y 45 días hábiles a partir de que las entidades federativas se encuentren en semáforo verde. Entonces, todavía va a haber un plazo importante para permitir que estas circunstancias no se hagan de hecho, sino realmente se hagan las asambleas, se modifiquen los estatutos y
se pueda registrar en las autoridades, se pueda dar cuenta a las autoridades laborales. Entonces, lo primero es importante es que se amplió este plazo y que a partir del comportamiento de la epidemia, pues se irá dando pie a que se realicen las modificaciones internas. Respecto a la legitimación de contratos colectivos, informar que 144 sindicatos se han registrado para legitimar estos contratos, ya han realizado la legitimación de 168, que son 340 consultas, y se ha involucrado o han participado en estas consultas 71.500 trabajadores. Esto también tuvo que suspenderse derivado de la pandemia. Muchos sindicatos que aún querían, aunque fueran pequeños, querían ya realizar las legitimaciones, no pudimos continuar con ello por las medidas de la Secretaría de Salud y de las autoridades sanitarias, pero ya acordado con la Secretaría de Salud, vamos a ir reiniciando una vez que las entidades aquellas que estén en semáforo amarillo y que no signifique una concentración de más de 200 trabajadores, podremos ir avanzando. Adelante, aquí está la estrategia. La estrategia de implementación tiene 3 etapas y quizá esta es de las partes más importantes para entender cómo vamos a ir viendo los cambios. La primera etapa está planeada para iniciar el último trimestre de este año. Íbamos a iniciar el 1 de octubre, derivado de la pandemia y de la petición de varias entidades federativas. Vamos a estar iniciando en noviembre de este año y lo vamos a hacer en 8 entidades federativas: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. Para noviembre, lo que vamos a ver en estas entidades federativas es la apertura de tribunales laborales federales, tribunales laborales locales, centros de conciliación local y con todas sus facultades operando el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es decir, los registros sindicales de estas entidades federativas se harán ante el centro. Los depósitos de contratos colectivos de estas entidades federativas se harán ante el centro. Los requisitos de consultas y constancias de representatividad ya estarán operando en estas 8 entidades federativas a partir de noviembre. Entonces, esto lo vamos a ver en el último trimestre de este año. Posteriormente, la segunda etapa de implementación en las siguientes entidades federativas: Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz, lo vamos a ver para octubre del próximo año, octubre de 2021, 13 entidades federativas. Y vamos a concluir en todo el país con las últimas 11 entidades federativas para el 1 de mayo de 2022. Quiere decir que para el 1 de mayo de 2022 tendremos el modelo laboral implementado en todo el territorio nacional. ¿En qué, respecto a esta circunstancia, la primera etapa, cómo vamos? De entrada, el Poder Judicial desde el inicio inició un proceso de capacitación muy intensivo, muy bueno. Quizá el Instituto de la Judicatura es el que tiene los mejores cursos de capacitación de todo lo que hemos podido ver en las diferentes entidades, y aparte los ha compartido, ha firmado convenios no solo con la Secretaría, sino con todas las dependencias para poder compartir todos sus cursos de capacitación y talleres. Entonces van muy bien, van bastante avanzados en la ejecución de este plan de formación y selección,
al 90%. En el caso del centro, de los mecanismos de selección y capacitación del personal del centro, también ha habido muchos talleres de capacitación. También por parte de las procuradurías, no solo de la Procuraduría Federal, sino de las entidades federativas. Y finalmente la actualización de personal de la Secretaría del Trabajo, tanto de las juntas como en el sector central, para que puedan, si así lo desean, concursar no solo para el Poder Judicial, sino también para el Centro Federal de Conciliación y Registro, que como ustedes saben, la ley establece exámenes para poder garantizar que gente, digamos, que realmente la formación del centro garantice profesionalismo y capacidad. Entonces, adelante. Esto es respecto a los subsidios de las entidades federativas de la primera etapa. Como pueden ver, ya hemos avanzado bastante en el caso de Campeche, Chiapas, Estado de México y Zacatecas. Las transferencias ya fueron realizadas. La Federación apoya en la implementación de la reforma laboral, sobre todo en lo que tiene que ver con equipamiento, con infraestructura, con capacitación, y de esta manera es que hemos estado realizando estas transferencias. Nos quedan Durango, San Luis Potosí y Tabasco, que sus solicitudes están en revisión y esperamos en los próximos días hacer las transferencias. Respecto a los avances de infraestructura, también decir que hemos avanzado bastante en la parte tecnológica. Se tiene un 70% de avance en la plataforma de gestión de registro y conciliación, 30% de avance en la digitalización de todos los expedientes registrales y 80% de avance en el desarrollo de la plataforma que está realizando el Poder Judicial de la Federación. Respecto a la infraestructura física que se requiere, estamos en procesos de licitación, adecuación y equipamiento, no solo de las oficinas estatales que deberá tener el Centro Federal, sino también de los tribunales laborales y locales, que se está buscando la manera de que en la medida de lo posible se encuentren cerca unos de otros. Por eso la coordinación con el Poder Judicial ha sido tan importante. Finalmente, y para concluir respecto a los avances, únicamente mostrar aquí este semáforo. Bueno, semáforo es verde, amarillo y blanco, para que ustedes puedan ubicar las diferentes entidades federativas, cómo van con la armonización de sus leyes. Muchos de ellos requieren reformas constitucionales, algunos no, pero sí reformas al Poder Judicial y al Centro de Conciliación para su creación. Entonces hay entidades federativas que ya concluyeron con los tres. Vamos a poner el ejemplo de Hidalgo en esta primera lámina, pero también tenemos otras entidades federativas, bueno, únicamente una que no tiene todavía iniciativa, pero muchas más que se encuentran todavía las iniciativas en las consejerías jurídicas, por lo que consideramos de alta importancia que todos podamos ayudar y coadyuvar a que esta armonización se pueda dar en tiempo y forma para la entrada en vigor de las diferentes etapas. Decir que hemos cooperado de manera muy cercana con la OIT, con el BID, con el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y también con el Gobierno de Canadá y su Departamento de Trabajo, que nos han ayudado en varias cuestiones, desde la parte tecnológica hasta capacitación técnica para el tema de la formación de los nuevos operadores del sistema. Y concluyo con el mecanismo laboral de respuesta rápida, que sé que también es de gran interés para ustedes. Este mecanismo, como ustedes saben, es pues inédito, en el sentido de que no hay pues ningún antecedente de un mecanismo como este. Es un instrumento que sanciona directamente a las empresas y por eso también, digamos, tiene características especiales.
es exclusivo para violaciones de libertad sindical y negociación colectiva, no para cualquier tipo de violaciones, sino tiene que ser una de estas dos. Hay plazos muy breves para poder resolver, no solo de manera interna, sino el propio panel. Es decir, podemos tener resoluciones en menos de 4 meses. Basta con la presunción de una denegación de derechos para que se pueda activar este mecanismo. Los panelistas pueden visitar los centros de trabajo y ahí adquirir información. Y las sanciones pueden ir desde la imposición de algún tipo de arancel para alguna empresa en específico hasta bloquear la posibilidad de importación de esa empresa que hubiese violado este tipo de derechos. ¿Cómo funciona? Pues primero, ante una denuncia, pongamos el caso de Estados Unidos, que haga una denuncia de que una empresa en específico violó algunos de estos dos derechos, libertad sindical o negociación colectiva, primero se inicia una investigación interna por parte de la Secretaría del Gobierno de México, a partir de la información que se pueda recibir, se decide si existe o no, o existió o no, una violación de derechos. En caso de determinar que no existe una violación de derechos, se informa a nuestro socio comercial y si ellos están de acuerdo en que en efecto después de la investigación no hubo una violación de derechos, ahí concluye. Pero si no están de acuerdo en que la investigación se haya hecho de manera adecuada o que la conclusión haya sido adecuada, pues entonces pueden llamar a la creación del panel. También en el caso de posterior a la investigación, si el Gobierno de México determina que en efecto una empresa violó alguno de estos dos derechos, entonces se realiza una propuesta de reparación del daño. Pues lo que queremos ahorita explicarles es, primero hay elementos internos que permiten que después de una investigación, en caso de que en efecto haya habido una violación, se hace un plan de reparación del daño. Y ese plan de reparación del daño puede acabar concluyendo el procedimiento, pero también puede dar la posibilidad de que si no se cumple con esta reparación del daño o si no se está de acuerdo por parte de los socios comerciales, se crea estos paneles que duran 60 días naturales donde hay un mexicano, una persona de, en este caso, Estados Unidos y un tercero que no es de ninguno de los dos países. Hay este espacio donde la Secretaría de Economía, la Secretaría de Trabajo y diferentes unidades responsables tienen una investigación interna o son los que realizan estas investigaciones internas para poder pues no dar pie al inicio de los paneles, sino intentar arreglarlo de manera interna. Aquí simplemente les ponemos quiénes son los panelistas que han sido propuestos por la Secretaría de Economía en comunicación con nosotros y que han sido ya aprobados por Estados Unidos. También está el listado ya aprobado por parte de Estados Unidos y los terceros. Creemos que es de muy buen nivel la lista y que garantiza la independencia. Y ya para concluir, pues decir que el Poder Legislativo es fundamental en este momento para la implementación de la reforma. Pues ya se publicó el decreto de la reforma laboral el 1 de mayo, que es finalmente, ahora sí que el eje vertical de todo este cambio de sistema. La publicación de la Ley Orgánica del Centro Federal se publicó el 6 de enero de este año. Los siguientes pasos, uno, como ustedes saben, la designación por parte de ustedes del titular del centro, que será fundamental, y la aprobación de las declaraciones de inicio de las nuevas autoridades federales en las 8 entidades federativas para noviembre de este año. Entonces, eso es cuanto y con todo el gusto de poder contestar a sus preguntas.
Muchas gracias, secretaria. De verdad que una exposición muy clara y muy puntual sobre el avance de... Ok, hasta ahí vamos a dejar, amigos nuestros, hasta ahí dejamos la entrevista, en este caso lo que estuvo realizando el día de hoy, nada menos que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien estuvo en presencia de los senadores y de esa manera pues estar entregando los resultados y los avances que se están realizando con este respecto, y también pues ya escuchamos todo lo que se ha modificado y sobre todo lo que se va a realizar y en beneficio de los trabajadores en este caso, y esperamos que también esto sirva de mucho en varias circunstancias para los trabajadores de la República Mexicana, que han tenido también muchos problemas por allá por el norte de la República. El día de hoy también fue un día novedoso, fue un día también muy agradable porque se presentó nada menos que la conferencia matutina, se realizó nada menos que enfrente de en los hangares de donde se encuentra el avión, que por cierto, bueno, vamos a terminar, que donde se encuentra el avión, que se dio un tour. Desafortunadamente me parece que hubo por allí algo con Lord Molecula, estuvo transmitiendo en vivo, que no se le permitió la entrada a nada más, me parece que fueron a medios, pues a ciertos medios de comunicación, que ojalá que allí, que en ese momento pongan un poco más de atención, con todo el respeto. Recordemos que en este caso lo que se está buscando es que las redes sociales también se le dé participación, no pueden quedar fuera siempre y cuando también lleguen en sus horarios previstos, como lo hizo la señorita Juncal Solano, que llegó desde muy temprano, a las 3 más o menos de la mañana, menciona ella que se había preparado. Entonces ojalá que también las personas que van a tener una pues una posible entrevista o que vayan a acudir a las mañaneras, ojalá que pues lleguen también en sus horarios. Muchas de las veces es muy importante eso, y si fue de esa manera, pues ojalá que también le den mucha participación, porque le den también un espacio. Se había quedado que iban a entrar 2 representantes de las redes sociales, y ojalá que se siga respetando ese acuerdo que ya se había comentado. Y si no, pues hay que decírselo al presidente Andrés Manuel López Obrador para que nuevamente pues nos dé la atención que nos ha estado dando a los medios alternativos, en este caso los que son el quinto poder en las redes sociales, para que de esa manera también nosotros llevemos la información fresca hacia todos nuestros pues suscriptores, a nuestros seguidores que amablemente nos apoyan mirando nuestros videos. Amigos nuestros, pues nada más para que ustedes chequen la personalidad de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, quien, pues déjenme decirles que también está laborando fuertemente en esta cuarta transformación, y que le está poniendo todo el empeño, todo su conocimiento y todo el profesionalismo del mundo. Ya son más de 30,000 suscriptores, seguidores en el club de fans de la licenciada Luisa María Alcalde. Voy a mandar también un saludo para Edgar Velázquez, para también un saludo muy especial para nuestro amigo Ángel Rojo, muy agudaces, muy seguidores, en este caso con nuestros amigos que están en las redes sociales activos. También voy a mandar un saludo muy especial a nuestros amigos y nuestras amigas de que están también muy activas en este caso en lo que respecta en las redes sociales, a Tania Lanís, y también me refiero como también a nuestros amigos que también están en movimiento buscando la información y estando al pendiente de todo lo que aparece y lo que se está modificando. Vamos, esta es la cuarta transformación. Nosotros seguimos en estos momentos. Esto es para ustedes, amigos nuestros. Radio Cuarta Transformación, que llegó para quedarse en un gran cambio.
Hasta ahí dejamos, amigos nuestros, que tengan una excelente noche. Cuídense mucho, estamos con ustedes. Escuchando 88.4, cuarta transformación. Excelente noche. Estás escuchando 88.4, cuarta transformación.